Hola, yo soy Ariel. Y yo Joaquín. La Botánica, y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Y hoy lo que vamos a ver es un video que nos han pedido un montonazo, que es plagas. Vamos a aprender qué tipo de plagas hay. Vamos a ver como global todo el tema de plagas, cómo es que se tratan todo. Y después vamos a profundizar. Vamos a lanzar un video, esto va a ser una serie, con cada una de las plagas y bien en profundidad cada una de esas plagas. Y al final del video les vamos a dejar algo para que ustedes formen parte de estos videos y haya ahí un ida y vuelta. Así que bueno, arranquemos con este video que es sobre plagas. ¿Por qué aparecen las pestes? Siempre nos van a aparecer porque nuestra planta está debilitada por, pueden ser muchas razones, puede ser una sola razón, diferentes factores que pueden tener que ver con la luz, con el riego, los nutrientes que le hemos puesto a nuestra planta, un montón de condiciones que van a hacer que nuestra planta esté bien o mal. Cuando la planta esté debilitada por algunas de estas miles de razones que pueda haber que nuestra planta se debilite, ahí es cuando a nuestra planta la va a agarrar alguna peste, algún hongo o cualquier tipo de cosa que pueda llegar a sufrir. Esto es tan simple como esto. Si la planta está sana, no van a atacar las pestes. No es que la planta se debilita a partir de las pestes, o sea, sí, se debilita de más, pero es que cuando está de defensas bajas la planta, ahí es que aparecen las plagas. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros de que cuando se nos bajan las defensas porque tomamos frío o lo que sea, ahí es cuando nos enfermamos. Con las plantas es lo mismo. Entonces, lo que vamos a buscar para que nuestra planta realmente no tenga ninguna plaga va a ser que nuestra planta esté sana y fuerte. Que esto ya lo vamos a ver más adelante en el video de cómo podemos hacer para que esto pase, ¿no? Lo siguiente que tenemos que saber es todos los tipos de plagas que hay. Por un lado tenemos los que son hongos, por el otro lado tenemos los que son insectos, por el otro lado tenemos los que son ácaros y por el otro lado tenemos lo que son los nematodos. O sea, esos son como los grandes grupos y también están los virus, ¿no? Esos son todos los grandes grupos de plagas que puede haber. Nosotros vamos a ir haciendo como video de cada una de estas para que entiendan un poquito sobre estas. Es que en lo que hay insectos es donde aparecen las cochinillas, los pulgones, los trips. En los hongos, bueno, aparecen todo lo que son como el hongo roya, el mildew, como todos los hongos que generalmente se sabe que aparecen en las plantas. Tenemos lo que son los nematodos, que son como pequeñas lombricitas muy chiquititas que están en el sustrato y atacan a las raíces y le pueden hacer como quistes a las raíces. Son por ahí como más difícil darse cuenta que las están atacando. Y después tenemos lo que son los ácaros, que el ácaro más conocido por todos ustedes seguramente es la arañuela roja, que es como la peor de todas, en un quilombo sacarla. Lo que tienen que saber de esto es que las plantas muchas veces conviven con estos insectos, con estos ácaros. El tema es que cuando estas comunidades se empiezan a hacer grandes y se desmadran y no hay un equilibrio porque no hay depredadores naturales que vengan a comer, porque normalmente en la naturaleza hay otros depredadores de estos ácaros, como por ejemplo en nuestros jardines o en una huerta. Claro, en la naturaleza pasa esto comúnmente y también en algunos lados, capaz que en Estados Unidos es más fácil conseguir porque venden a aquellos animales que depredan esto, suponte, ¿no? Para cochinilla te venden las vaquitas de San Antonio porque la pupa de la vaquita de San Antonio come cochinillas a full. Entonces vos le tiras la vaquita de San Antonio o las larvitas de vaquita de San Antonio y se morfan a full todas las cochinillas. Hay una forma natural de tratar esto. Acá en Argentina, donde vivimos nosotros, todavía no hay productores de estas cosas, no se pueden tratar, pero es para que entiendan que la naturaleza se convive, pero cuando se desequilibra y se desmadra y la comunidad aumenta mucho, ahí pone en peligro nuestra planta porque la pueden llegar a matar. Lo que sucede es que adentro de nuestras casas no hay ningún tipo de estos insectos o demás seres que se van a encargar de comerse a la plaga. Cuando se nos pone mal una planta, lo primero que va a aparecer siempre va a ser la peste, porque no hay una biodiversidad presente dentro de nuestras casas, sino que es una casa en biodiversidad. Entonces, lo primero que va a aparecer va a ser la plantita, y si la plantita está mal, va a venir la peste. Para detectar si nuestra planta tiene algún mal, va a ser siendo, bueno, muy presentes con el tema de la observación y teniendo en cuenta ciertos tipos de indicadores que vamos a poder buscar en esos lugares para ver si hay una plaga o no. Primero que nada es saber lo que nuestra planta necesita, conocer a nuestra planta y saber qué tipo de luz necesita, qué tipo de sustrato, qué tipo de riego. Eso es primordial para que nuestra planta vaya a estar siempre fuerte y en condiciones para que no la ataque ninguna plaga. Después, si algo de esto se nos pasó y la planta está desmejorando por algo, hay ciertos lugares en donde podemos ir chequeando, como es el detrás de las hojas, entre el tallo y el peciolo. En ese ángulo que se genera ahí es un lugar en donde
a las plagas prefieren y se van a meter. Y después también cuando hagamos los videos de cada una de las pestes le vamos a mostrar bien el indicador. Esta, que su planta presente esto, es indicador de que tiene tal otra cosa. Bueno, ¿y cómo se previene, cómo se combaten estas plagas? Bueno, primero es repetirles lo mismo de que mientras la planta tenga las condiciones óptimas, buena luz, buen riego, buen sustrato, buena iluminación, la planta va a estar sana, va a estar feliz y va a estar libre de plagas. Y también fertilizada con todos los suplementos que le podamos aplicar a su sustrato. Todo esto va a hacer que la planta esté perfecta. Más allá de esto, una forma en la que podemos prevenir por ahí, que es muy bueno, es usando por ahí productos de estos caseros que uno puede llegar a hacer. Esto es bueno para prevenir porque son productos que podemos aplicar todas las veces que queramos y que van a mantener siempre nuestras plantas más libres de cualquier tipo de plaga, ¿no es cierto? Sí, esto es porque el preparado casero no es tan intenso y tan fuerte, y muchas veces un preparado casero sirve más como preventivo que como para erradicar una plaga que ya está muy asentada en el lugar. Sí, cuando hay una plaga ya es mejor ir con algún producto ya sea de origen natural o otro que sea más sintético. Ya es mejor como ir con eso para realmente erradicar la plaga, porque los productos estos naturales son por ahí muy suaves y por ahí nos cuesta mucho sacar la plaga, y en esto que nos cuesta sacar mucho la plaga, la planta va mejorando más y más. Entonces por ahí ya tenemos una plaga, es mejor ir con un producto más potente y listo. Sí, nos pasa a nosotros que tenemos muchas plantas, entonces para nosotros es importante como poder realmente erradicarlo rápido y no que se vaya pasando de planta a planta. Una cosita más con el tema de antes, que es lo importante que es observar las plantas. En el día a día vos poder ver tus plantas, mirarlas, y de ahí, del estar en contacto, de estar viéndolas, es que uno descubre las plagas mediante la observación. Y lo siguiente es ver los tipos de pesticidas que hay, para que entendamos qué es lo que vamos a usar según la necesidad. Y se van a dividir en tres. Tenemos los tipos de pesticidas que son preparados caseros, después vamos a tener los que son de origen natural, y después vamos a tener los que son como más fuertes, que por ahí es toda la gama más tradicional de lo que vienen productos de pesticidas de viveros, ¿no? Los de origen natural son los que van a venir generalmente con una línea de color verde, y los que son sintéticos o más fuertes son los que van a venir con una línea de color roja o azul, claro, para que lo tengan en cuenta en el momento que vayan a comprar. Todos los productos acá en Argentina que están aprobados por el SENASA les hace poner una banda de color en el producto. En la caja del producto ustedes van a ver una banda de color, puede estar arriba, puede estar abajo. La banda de color verde es que presenta baja toxicidad, la de azul tiene un poco más, y la de rojo es que es altamente tóxico. Bueno, paramos un rato para contarles que si les interesa tenemos una suscripción que es el Club de Plantas Habitánica, y una de las cosas más importantes que tiene es el acceso a Discord, en donde tienen el asesoramiento continuo de nosotros, aparte de que está toda la comunidad ahí, se pueden responder todas las cosas y todo. Si les interesa pueden chequear en el botón unirse, en donde tenemos un video introductivo. Y además decirles que si les vienen sirviendo todos los videos para acá, la forma de hacernos saber que les gusta lo que hacemos y que les ha servido aquellos tutoriales que hemos hecho y todas las cosas que le decimos sobre las plantas, es que nos sigan. Eso se lo agradecemos un montón si nos pueden seguir, así que pónganle ahí un seguir, no les cuesta nada. Y ahora sí continuamos con el video. Entonces ustedes ahí ya pueden ver en el paquete, pueden identificar el nivel de toxicidad. Entonces, dentro de los preparados caseros vamos a utilizar muchas, se usan tipo plantas, pues, suponte, para lo que es fungicida, la cola de caballo o el Equisetum es muy bueno como fungicida, funciona bien como fungicida. Ahora que les presentamos como estos tipos de formas de pesticida, cuando veamos en profundidad cada una de las pestes, le vamos a mostrar un preparado casero, uno de origen natural, y después algo como más de la línea tradicional. Les vamos a mostrar las tres cosas para que ustedes lo tengan presente y lo puedan en cada una de las pestes entender. Y los preparados naturales, como dijo Joaquín, son como un poquito más suaves. Como un ejemplo por ahí, la arañuela roja nunca la pude terminar sacando con un preparado natural, siempre tuve que ir a algo más fuerte para terminar erradicándola realmente. Después tenemos los productos que vienen de derivados naturales o productos naturales, que generalmente estos productos lo que presentan es que si ustedes tienen niños o mascotas, los pueden aplicar tranquilamente en su casa sin la necesidad de airear un montón, de que nadie tenga contacto con la planta ni nada de eso. Entonces eso es para, si ustedes tienen mascotas y niños, está bueno ir por ese tipo de productos. Y después tenemos la línea tradicional, que por ahí donde están los químicos más fuertes, que sí hay que tener como bastantes cosas en cuidado de lavarse bien las manos, de aplicar con todas las ventanas abiertas. Y bueno, ustedes siempre lean los prospectos de estos pesticidas para que ustedes los puedan aplicar bien. Ahora con esto de los videos que vamos a ir haciéndoles de las plagas en específico, va a ser un video al mes sobre una plaga en específico, que esto lo van a elegir ustedes, así que déjenos en los comentarios cuál plaga es la que quieren que hablemos primero, y bueno, la que más comentarios tenga va a ser de la que vamos a hablar. De todas formas no vamos a hablar de absolutamente todas las pestes
diferentes plagas. Vamos a hablar de las más comunes, de las que más nos atacan a todos nosotros, porque de nada les sirve de que les hablemos, por ejemplo, no sé, de virus, que por ahí es un tema bastante delicado, que es cero normal. Entonces es como por ahí meterles algo en la cabeza que después van a ver fantasmas y van a creer que tienen virus en todas las plantas, y no, es algo muy difícil. Entonces vamos a agarrar como las cosas más comunes. Arranca la serie sobre pestes con esta base, habiéndola hecho ya, para que estén bien informados y puedan entender bien todos los otros videos. Nos vemos, adiós.